Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. Ya estamos en la tercera ponencia que vamos a tener el día de hoy. Nos acompaña pues el doctor Jorge Saavedra, que ahorita voy a presentar como se debe, para hablarnos pues del panorama internacional, global del COVID-19. Dentro de la organización pues está la doctora Nora Eleni Regino, quien nos está apoyando pues en temas de administración y gestión de todo pues, este evento que ha sido todo un éxito. Bueno, chicos, entonces les presento antes del doctor al alumno MI6, Ariel Prado Serrano, que es parte de la iniciativa de salud global dentro del Centro de Salud Global de la escuela. Él pues nos ayudó a contactar con el doctor y bueno, pues le vamos a ceder unos momentos la palabra a Ariel, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Y yo nada más quisiera agradecerle al doctor Saavedra su participación en este foro que se está haciendo a través de la Escuela de Medicina y de la iniciativa en Salud Global que tenemos dentro del TEC. Muchas gracias al equipo del Centro de Salud Global y al equipo de la Dirección de Carrera, porque gracias a ellos estamos acá. Entonces, pues brevemente quisiera presentar al doctor Saavedra. El doctor Jorge Saavedra es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en políticas y gestión de la salud por la Universidad de Harvard. Una segunda maestría en salud pública por también la Universidad de Harvard. En el año 2000 fundó la Clínica Condesa en la Ciudad de México, que yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de la Clínica Condesa, que es la clínica de atención al VIH y al SIDA más grande de Latinoamérica. Además de que del 2003 al 2009 fue el director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, el CENSIDA. Durante este tiempo, el doctor desarrolló el modelo de atención para VIH que se conoce todavía actualmente como el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, por sus siglas CAPACITS, que actualmente en el territorio nacional tenemos más de 70 CAPACITS. Entonces, son más o menos algunas de las cosas que el doctor ha hecho a nivel nacional. Además que después de estos encargos, el doctor fungió como jefe de asuntos globales para la AIDS Healthcare Foundation, por sus siglas AHF, y también fue embajador de salud pública global para esta fundación. AHF es la organización sin fines de lucro más grande en el mundo, encargada de brindar atención médica y servicios de salud de la más alta calidad a gente viviendo con VIH y con SIDA. Actualmente tienen cobertura en 43 países y atienden a más de 1 millón de pacientes. Actualmente, como ya lo mencionamos, el doctor ocupa el cargo de director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global AHF, basado en la Universidad de Miami, y además de que cuenta con muchas publicaciones en los journals médicos de mayor prestigio. Doctor Saavedra, bienvenido, este es su espacio y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la presentación y gracias a todos y a todas por la invitación. Entonces, voy a tratar de, en forma breve, abordar el panorama global del coronavirus, conocido popularmente, pero en realidad la enfermedad se llama COVID-19. Entonces, voy a empezar, déjame ver si sé cómo controlar acá. Sí, entonces... Bueno, enfermedades por coronavirus, pues no es la única, aunque lo conozcamos popularmente, todo el mundo lo conozca como el coronavirus. Realmente el SARS, que también inició en China en el 2003, también es otro coronavirus. De hecho, es el SARS coronavirus 1. El MERS, que inició en Arabia Saudita, también es otro coronavirus. Los resfriados comunes, muchos tienen que ver con un coronavirus común, y el nuevo coronavirus, que es el que no se conocía, también su nombre, el del virus, es SARS-CoV-2, es decir, el SARS original era el CoV-1, este es el CoV-2, y que produce la enfermedad que se llama COVID-19. El 19 es por el año 2019, que fue cuando se reportó el primer caso en
diciembre en China. Por supuesto, cuando se empezó esto fue como una situación de una neumonía que aparecía rara en la ciudad de Wuhan, en China, y se empezaron a reportar, primero fue por los periódicos y por los medios que se empezó a filtrar la información, y fue hasta finales del diciembre eh, que el gobierno chino realmente reportó a la Organización Mundial de la Salud que tenían ese brote y que todo indicaba ser que se trataba de un nuevo coronavirus. Seguramente ustedes saben que se llama coronavirus básicamente porque tiene la forma de corona. Eh, Este reporte original que se dio en los medios, se dio en medios de comunicación, sobre todo en Asia, y después obviamente en medios de comunicación occidentales, y lo que hablaban era de un tipo de neumonía muy parecida al SARS, pero que no necesariamente era el SARS, pero se tenía mucha sospecha de que pudiera ser algo muy similar y estaba sucediendo en China y específico en la ciudad de Wuhan. Lo estaban asociando sobre todo a un mercado de animales. Bueno, es un mercado donde aparte venden animales vivos que se consumen mucho allá, incluso algunos para alimentos, y todos los casos iniciales tenían relación con que habían estado en ese mercado en la ciudad de Wuhan. Entonces, incluso hubo un médico que trató de empezar a alertar de lo que estaba sucediendo en esa ciudad. Era el doctor Li Wenliang, y habló sobre el coronavirus en diciembre del 2019. Dijo a sus colegas que la posible enfermedad era similar al SARS, que provocó esta epidemia global que les comentaba en el 2003. Un oftalmólogo de profesión, pero cuando empezó a compartir esto por el equivalente chino de WhatsApp, se empezaron a filtrar esos mensajes. Él lo empezó a compartir a sus amigos, a gente que quería que se protegiera, pero se empezaron a filtrar los mensajes de WhatsApp por todos lados y empezó a conocerse fuera de los ámbitos del hospital en toda la ciudad. Pero fue de inmediato interrogado por la autoridad de salud local porque se empezó a desparramar esta información y luego fue convocado por la policía para firmar una carta de reprimenda en la que se le acusaba de difundir rumores en línea y perturbar gravemente el orden social. En China, difundir rumores y perturbar el orden social o provocar pánico es un delito muy grave. Entonces, el que reciban una carta y que la firmen, una carta de reprimenda, es una sanción muy grave que te puede costar el título como médico, que te puede costar la cárcel incluso. Posteriormente, el doctor Li fue hospitalizado el 12 de enero después de contraer el virus, fue diagnosticado, para entonces ya sabía qué virus era, todavía no se le bautizaba como COVID-19 y se confirmó que tenía el coronavirus el 1 de febrero del 2020. Entonces, estamos hablando de una evolución rapidísima, no estamos hablando de hace apenas 3 meses, 4 meses, si vemos diciembre, cuando empezó el primer caso, y de que este mismo médico enfermó. Una semana después, el 7 de febrero, el doctor Li murió. De hecho, muchos en China, en especial en la ciudad de Wuhan, lo consideran un héroe. Hay incluso en Camboya un edificio de AHF dedicado a su memoria con el nombre del doctor, porque fue como trató de alertar, si bien lo hizo a través de sus seres queridos, pues era una alerta que tenía mucha razón de ser, ¿no? Finalmente, muchos médicos somos formados para diagnosticar, pero también tenemos la formación para sospechar. No siempre se puede diagnosticar, pero el médico siempre puede sospechar y puede poner la sospecha por escrito, debe tener la libertad de poner la sospecha por escrito.
Entonces, bueno, finalmente murió, lamentablemente, pero fue el primero que sacó la información. Después, finalmente, a finales de diciembre, el propio gobierno chino reconoció ante la Organización Mundial que tenía este problema. También la Organización Mundial de la Salud enviaron expertos a China y trataron de identificar la situación y hablar con sus colegas chinos, pero fue hasta finales de enero que, viendo el crecimiento de los casos y que ya empezaban a salir de China, especialmente a otros países asiáticos, pero también en Irán, entonces ya la declararon la Organización Mundial de la Salud tiene la capacidad de declarar problemas de salud pública de impacto internacional o de preocupación internacional. Es una clasificación que da la Organización Mundial de la Salud. Esa la dio a finales de enero. Eso se lo ha dado a otras epidemias como el ébola, como el Zika, como al MERS, al SARS. Es el primer paso que da. Al principio no se decreta pandemia porque todavía no reúnen las características, pero cuando los casos empiezan a salir de los bordes y los límites del país de origen, pues se decreta esto para que los países empiecen a preparar y tomen medidas que consideren adecuadas. Entonces, esto lo hizo la Organización Mundial de la Salud a partir del 28 de enero, 29 de enero del 2020. Es decir, hace 3 meses, 2 meses prácticamente. Para el día de hoy, a las 3 p.m. de los 698, es decir, muy pronto, si no es que mañana mismo, ya estaremos en 500,000 de casos confirmados de coronavirus en el mundo. Es decir, si vemos, tiene apenas unas semanas, pocas semanas que inició todo esto, con los primeros casos en China, se desbordó en China, pero ya en el mundo estamos cercanos al 500,000 y más de 20,000 muertes en todo el mundo, con 172 países y regiones ya afectados que han reportado al menos un caso. Por el momento, la región que lleva la mayoría de los casos no es Asia y no es China, es Europa. Llevan más de 140,000 casos solo en Europa, cuando en Asia están alrededor de los 90,000. Y la que empieza a crecer es la región de las Américas, pero en especial Estados Unidos. Es decir, esto se empieza a pintar de rojo por todo el mundo. Estas bolitas que ustedes ven es un mapa de la universidad que desarrolló la Universidad Johns Hopkins, y esto es lo más actualizado que hay para saber cómo están los casos. La información que normalmente comparte la Organización Mundial de la Salud lleva algo de retraso, porque ellos tienen otro sistema más lento para reportar casos. Normalmente la Organización Mundial de la Salud, al cabo de 24 horas, ya tiene más o menos la misma información que tenía la Universidad de Johns Hopkins 24 horas antes. Entonces, estos números que vimos acá no necesariamente corresponden a los que reporta la Organización Mundial de la Salud, pero mañana seguramente ya también los estará reportando la Organización Mundial de la Salud por el método de recolección de información y de reporte, pero no es que haya inconsistencias, es simplemente una diferencia de tiempo en materia de reporte. Esta es la curva, como ha estado creciendo la epidemia, pero estos son los casos acumulados, es decir, se están acumulando todos los días, es decir, los números estos siempre van a ser más grandes porque es la acumulación de los casos. Entonces ya vimos que andamos cercanos al 500,000 de casos y seguramente mañana será la noticia de que el mundo ya llega al 500,000 de casos acumulados. Esto, si ven la tabla, no es como normalmente van a ver esta tabla.
Yo la puse diferente porque la hice diferente. Normalmente las tablas te ponen que el primer lugar en casos, que sería en este caso China con 81,000. El segundo lugar en casos, que sería en este caso Italia con 69,000. El tercer lugar en casos, que es en este momento, todavía es, ¿no? Ya es Estados Unidos con 55,000. Y el cuarto es España con 47,000. Y los ponen por número de casos. A veces también los presentan por número de muertes. En el caso de muertes, en primer lugar va Italia, segundo lugar va España, tercer lugar va China. Los casos en China ya no están creciendo como antes. Realmente los que se han disparado son los de Italia, los de España y muy significativamente ahora los de Estados Unidos. Pero esta tabla no la estoy poniendo como ninguno de los dos, ni por el total de casos, ni por el total de muertes, ni por el total de letalidad de la enfermedad. Que en este caso, en materia de letalidad, es decir, qué porcentaje de los casos confirmados se están muriendo, el primer lugar lo tiene España. El número de muertos lo tiene Italia. Pero en tasa de letalidad, ¿cuántos de esos casos confirmados se han muerto? El primer lugar lo tiene España, con 11%, el segundo es Italia con 10%, el tercero Irán con 8%, y al cuarto lo tiene el Reino Unido con el 5%. Estados Unidos en este momento está en 1% todavía. Es decir, no, la letalidad no está tan alta en Estados Unidos como en otros países. También tiene que ver porque el sistema de hospitales que por el momento tiene Estados Unidos es una capacidad enorme y muy bien equipados, entonces logra por lo pronto tener una letalidad alta, pero también la epidemia se disparó muy recientemente. Ahora, en realidad esta tabla la hice yo por un aproximado de la prevalencia por cada 100,000 habitantes. Entonces, cuando uno lo ajusta por el tamaño de la población, uno no espera que un país pequeño tenga más casos que un país grande, o sea, que un país con poca población tenga más casos que un país con mucha población. Entonces, ajustado por el tamaño de la población, realmente el número 1 lo ocupa Suiza. Y Suiza casi no se le menciona cada vez que se habla de la epidemia a nivel global, pero en realidad Suiza actualmente, 120, de cada 100,000 habitantes suizos, 121 ya han sido diagnosticados con el COVID-19. El segundo lugar es Italia. De cada 100,000 habitantes son 115. Y el tercer lugar, España. De cada 100,000 habitantes son 102. El caso de Estados Unidos aún anda relativamente bajo, que serían 17 casos confirmados por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, esa cifra está subiendo enormemente. Y si vemos China, que es el que causa mayor miedo a la población, realmente sus casos son de 6 por cada 100,000 habitantes. Es decir, muchas de las medidas previniendo de que los casos llegaran por China, especialmente en el caso de Latinoamérica, resultó que por ahí no llegaron, llegaron de Europa, llegaron de Italia, llegaron de Francia, porque realmente el riesgo, si lo vemos como medido en términos de riesgo, el riesgo de que alguien que llega de China tenga el COVID-19, sea positivo a COVID-19, muchísimo más bajo al que si alguien llega de Suiza o de Italia o de España, donde el riesgo es altísimo. Los protocolos iniciales para diagnosticar, porque ya saben, en todo el mundo, al igual que en México, las pruebas de detección no son abundantes, son escasas, son limitadas, siguen protocolos muy estrictos para decidir si alguien se hace la prueba o no. Tiene que tener síntomas y los síntomas normalmente son tos, fiebre, que puede ser dolor de cabeza o dolor de cuerpo
y dificultad respiratoria, más exposición. Y los primeros protocolos, la exposición la medían, ¿estuviste en China o vienes de China? ¿Estuviste en Italia, vienes de Italia? ¿Estuviste en Irán o estuviste en Corea del Sur? Pero no preguntaban otros países de Europa. De hecho, al inicio era solo sobre China y resultó que en América Latina los primeros casos no llegaron de China, llegaron todos de Europa, llegaron de Italia, llegaron de Francia, llegaron de España, que era algo que no se preguntaba. Después se incluyeron estos otros países y ahora se incluyó toda Europa, o sea, cualquiera que llegue de Europa, pero también cualquiera que llegue de Estados Unidos y tenga síntomas, entonces tiene que realizarse la prueba. Claro, la otra exposición es que haya tenido contacto con alguien que ya fue diagnosticado como positivo al COVID-19. Déjenme aquí hacer un paréntesis para comentarles una experiencia muy personal, porque yo llegué el 7 de marzo en un vuelo de Brasil y al siguiente día empecé a desarrollar síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria y dolor de cabeza. Entonces, no me fui al hospital, hice toda la consulta telefónica y me dijeron, no le podemos hacer la prueba del COVID-19 porque le falta la exposición. Brasil no es un lugar de riesgo. Entonces, pues no era candidato. De todos modos, me quedé en cuarentena, aislado en la casa. Cuando 10 días después, alguien que estuvo en la misma reunión que yo estuve en Brasil, que es un suizo, me avisó que había dado positivo al COVID-19. Entonces yo de inmediato di notificación a las autoridades sanitarias de aquí de Florida. Entonces me dijeron, bueno, sí, ahora sí califica para el examen del COVID-19. Y me dieron una cita y fui. Y cuando fui, tampoco no me la hicieron porque ya no tenía síntomas. Es decir, para hacerse la prueba tienes que tener síntomas más exposición, pero tiene que ser al mismo tiempo. Si primero tuviste síntomas y no había exposición, no te la hacen. Si después manifiestas exposición, pero no tienes síntomas, tampoco te la hacen. Entonces es una situación aquí rara que pasa en Estados Unidos, pero que pasa en muchos lados del mundo, porque los protocolos para hacerse la prueba, afortunadamente, bueno, ya estoy del otro lado, ¿no? Ya pasaron mis 14 días de aislamiento y ya no tengo ningún síntoma. Aparte, el virus pues no se transmite online, así que puedo estar hablando con ustedes sin mascarilla y no pueden tener ningún problema ni temor de que yo les esté haciendo una presentación sin mascarilla. Lo que les quiero decir es que todos los días se está aprendiendo de la pandemia. Todos los días se está aprendiendo en materia de políticas, se está aprendiendo en materia del virus, se está aprendiendo desde el punto de vista científico y está evolucionando el conocimiento a diario. Vamos a ver aquí cómo está el panorama en Latinoamérica, que normalmente no se reporta por Latinoamérica al día de hoy, pero bueno, antes de las 7 de la tarde hora de México, porque a las 7 de la tarde hora de México actualizan la información de México, pero toda América Latina ya tenía un poco más de 7.700 casos. Seguramente al cierre del día de hoy, América Latina ya tendrá más de 8.000 casos. En primer lugar está Brasil, en segundo está no el segundo país más poblado, que sería México. Yo esperaría que el segundo sea México, pero no, está Ecuador. El tercero es Chile, el cuarto es Perú, el quinto es Panamá y en sexto lugar, con los datos de hoy, pero hasta las 2:30 de la tarde hora del este de Estados Unidos, que serían como las 12:30 hora de México. Siempre es importante poner qué fecha son los datos y qué hora, porque esto está expandiéndose muy rápido. Pues seguramente México cambiará la cifra, aumentará, de eso no hay duda, porque todos van a aumentar. El punto es saber cómo va el crecimiento de la epidemia, no es que algunos la vayan a controlar de inmediato. Algunos lo podrán
de los que ya llevan avanzada la epidemia, lo podrán controlar o incluso hacer medidas de mitigación, ya no solo de contención. Esas son como las curvas posibles. En la primera es una curva rápida que se dispara la epidemia, rebasa la capacidad de los servicios de salud, es decir, es sin tomar medidas adecuadas de contención. Normalmente, ¿qué significa esto? Hacer la prueba, identificar al positivo, aislarlo y romper la cadena de transmisión. Y eso se puede hacer al inicio, porque si no se hace al inicio se disparan los casos y entonces se rebasa completamente la capacidad del sistema de salud. Y se le rebasó en el caso de China y le rebasó en el caso inicial de Corea, pero tanto China como Corea finalmente lograron ya de alguna forma controlar esto, contener esto y también empezar a disminuir el número de nuevos casos que están reportando. En Italia todavía no lo logran, en España todavía no lo logran, aunque Italia parece ser que reportó durante 2 días disminución, sin embargo todavía es muy cercano para poder decir que ya van a estar en una etapa diferente. La segunda curva es lo ideal, porque si bien la epidemia dura más tiempo, más meses, al menos se logra dar la respuesta con la capacidad instalada de los servicios de salud. Al principio, la epidemia puede durar menos, pero rebasa por mucho la capacidad de respuesta del país. Pues he escuchado que México insiste y pretende tener este tipo de curva, la que será más prolongada, pero no rebasará la capacidad de los servicios de salud. Sin embargo, bueno, al igual que en cualquier otro país, la capacidad de hacer pruebas también es limitada en México y también es muy limitada en Estados Unidos. Yo no puedo decir que haya un país, excepto Corea del Sur, que ha logrado incrementar significativamente el número de pruebas. Están haciendo más de 10,000 pruebas diarias, es decir, identifican muy rápidamente a los casos positivos y rápidamente los aíslan y definen cuáles son sus contactos para también tenerlos en observación, que significa cuarentena también, es decir, no que anden en la calle. Esto está pasando en los países y por supuesto este es también un reflejo de lo que va a pasar en México si no se toman medidas adecuadas, pero también lo que puede pasar si se toman las medidas adecuadas. Es decir, es un aprendizaje constante entre países. Quiero resaltar aquí rápido algo. Si ven Japón, que está como en una situación casi ideal, porque siendo un país de más de 100 millones de habitantes, solo tiene 1,193 casos, 43 muy poquitas muertes, y no se sabe bien qué pasa ahí. Por ejemplo, a Corea del Sur, pero no a Japón, a pesar de que los datos pudieran ser, en el caso de Japón, muy no halagadores, no puede decir uno halagadores, pero muy positivos comparado con otros países ricos que tienen mucha menos población que Japón. Y entonces se empieza a cuestionar qué es lo que pasa en Japón, qué es lo que hay que aprender y por qué las cifras están así. Esto ya ha llegado a los medios y se tienen datos de que Japón está haciendo muy poquitas pruebas. ¿Por qué? No podría yo decirlo. Podría la gente especular por qué está haciendo poquitas pruebas Japón. Pero es un país con una alta capacidad y la sociedad también de atender las recomendaciones de gobierno. Es decir, si hay la orden de confinamiento, la gente se queda en su casa. Si se aíslan casos, realmente se aíslan. Y por otro lado, a pesar del bajo número de pruebas, porque lo que Japón ha hecho
hasta el momento, en el caso del número de pruebas, Corea del Sur lo hace en 3 días. El volumen de pruebas que ha hecho Japón desde que inició la epidemia en Japón, en Corea lo han hecho en 3 días. Las especulaciones pueden ser desde mal pensadas hasta que están siguiendo otro modelo diferente. Mal pensadas de gente que dice, bueno, es que no querían espantar por las Olimpiadas. Pero bueno, ayer ya pospusieron las Olimpiadas. No sé si eso va a significar que ya vayan a hacer más pruebas. Lo que sí les puedo decir es que hacer pocas pruebas no es un modelo recomendable para ningún país, que si a Japón le ha funcionado, tiene mucho que ver con la sociedad, por un lado, con la capacidad del gobierno de confinamiento y de aislamiento de casos, y con la capacidad instalada en cuanto a hospitales, unidades de terapia intensiva y alta tecnología. Es decir, para el coronavirus, el COVID-19, no hay tratamiento. Es decir, una persona con neumonía, con diagnóstico de COVID-19 o sin diagnóstico de COVID-19, básicamente se va a manejar igual. Y si la tecnología médica está ahí y toda la experiencia y conocimiento está ahí, pues tiene muchas probabilidades de no morir porque está en una unidad de terapia intensiva altamente calificada. Es decir, ellos con o sin diagnóstico van a evitar que una persona se muera. Y simplemente con la sospecha de diagnóstico pueden aislar a una persona para que no transmita el virus. Siguieron otro modelo, yo no pensaría que es un modelo recomendable si un país no tiene la capacidad hospitalaria y la infraestructura hospitalaria y la tecnificación de todas sus unidades que tiene Japón. Yo realmente no recomiendo a ningún país que no haga pruebas y que no incremente las pruebas porque Japón casi no hizo pruebas. Definitivamente es lo que llamamos un outlier, es decir, se sale de toda la curva de aprendizaje y es mejor estudiarlo por separado, con más detenimiento después. Pero en todo caso, el modelo de Corea del Sur podría ser más adecuado para muchos otros países. Esta diapositiva no voy a hablar sobre México, nada más la tomé desde la diapositiva oficial presentada el día de ayer en México, donde y a mí me resulta un poco extraño, por ejemplo, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre al 50% de la población del país, solo aporte el 6% de los diagnósticos de COVID-19. ¿Qué podría uno pensar? ¿Cómo puede ser que el IMSS reporte tan poquito? Si la Secretaría de Salud está reportando el 71% de los casos y el sector privado está aportando casi el 20%, la quinta parte de todos los casos, probablemente es que en el seguro social no están haciendo suficientes pruebas porque no tiene ninguna lógica que una institución de salud que cubre la mitad del país, que la mitad del país tiene derecho a biencia y podría ir al seguro social, no los estén diagnosticando. Tampoco podría ser que digan, bueno, es que los que no tienen seguridad social se infectan más con el COVID que los que sí la tienen. Eso como que no me suena, eso sí sería cuestión de preguntar qué es lo que pasa en México con las personas de seguridad social, que solo son el 6% de los casos de COVID. La seguridad social no protege a nadie contra una infección de COVID. La explicación del sector privado podría ser que quienes se llegan a hacer el examen en el sector privado, que tienen capacidad para pagar la prueba, porque creo hasta hace muy poco solo 2 laboratorios privados podían hacer la prueba, y quienes tienen la capacidad de pagar, porque me enteré que estaba mínimo en 6,000 pesos o un poco más en el sector privado hacerse la prueba, son personas que viajaron al extranjero. Entonces, eso podría estar haciendo
la diferencia en cuanto a que el sector privado reporte un 20% de todos los casos. Lo que es muy raro es que el 71% vengan de la Secretaría de Salud y solo el 6% del Seguro Social, cuando el Seguro Social cubre a la mitad de la población mexicana. Pero bueno, esas son cuestiones para preguntas. Yo no tengo las respuestas. En el caso de México, tampoco nadie tiene las respuestas a nivel global. Como les decía, se está aprendiendo y se está aprendiendo todos los días. También México tiene que estar aprendiendo, aunque tuvo ya un aprendizaje con la pandemia de H1N1 hace 11 años. Y bueno, ese aprendizaje obviamente se tendrá que estar y se está poniendo, que lo sepa, también en uso en México. Realmente mi intención no es hablar de México. Solo les quiero compartir el día de ayer, el que está como actualmente como presidente de la Unión Africana, está pidiéndole al mundo 150.000 millones de dólares para poder hacer frente al coronavirus o al COVID-19 en todo el continente africano. Esta es una cantidad enorme, pero seguramente tiene mucho que ver porque la capacidad de respuesta de los países africanos pues es muy baja, su infraestructura en salud también es muy baja y seguramente van a requerir de la ayuda internacional para poder responder adecuadamente. Pero aquí también se puede uno hacer la pregunta, ¿África es el único región del mundo que requiere ayuda internacional? La respuesta es no. Italia está recibiendo ayuda internacional. Hay equipos de China que han ido a Italia a ayudarle, a instrumentar medidas, a dar una respuesta a la epidemia dentro de Italia. Es decir, ningún país está a salvo de no requerir la ayuda internacional. He escuchado mucho que dicen que México no está preparado para la pandemia, pero ningún país del mundo estaba preparado para la pandemia. Ninguno, absolutamente ninguno. Ni Italia, ni China, ni Corea rápidamente aprendió y hizo medidas de contención muy rápidas. Muchos creemos que Corea es como el ejemplo que se debiera seguir. Eh, Sin embargo, otros pensaban que Japón, sin embargo, tomó una medida muy radical al principio que a algunos les parece que fue adecuada, pero otros pensamos que fue inadecuada desde el punto de vista humanitario, que bloqueó la posibilidad de desembarco de un crucero con miles de personas porque había algunos casos sospechosos de infección o que pudieran tener COVID-19 y lo cerró. Y después en ese barco se empezaron a infectar, al grado de que más de 600 de los infectados en el mundo son de ese barco únicamente. Es decir, fue una especie de desastre humanitario desde el punto de vista de la salud pública, del riesgo de infección en los que puso a esa población. Por eso para muchos es difícil estar poniendo a Japón como un ejemplo, pero nos parece que muchas de las cosas que hizo China después, no China al principio, China después y Corea del Sur son ejemplos que pueden servir para otros países. Y digo China después porque China al principio trató de ocultar la información. Es muy claro que al principio, en diciembre, estuvo tratando de ocultar la información y después ya no pudo más y la tuvo que reportar. Entonces, ya después las medidas que tomó China en enero y febrero fueron muy radicales, poner prácticamente en cuarentena a 60 millones de personas dentro de China, dentro de la provincia donde está Wuhan. Eh, Fueron medidas muy radicales, pero finalmente han sido exitosas en el sentido de que cada vez son. De hecho, en los últimos días no se han reportado casos nuevos y si se reporta uno, dos o tres, serán mínimos. Rápido los identifican, rápido los aíslan y cortan las cadenas de transmisión.
El siguiente gran campo de batalla para muchos estimamos que va a ser Latinoamérica. En este momento está siendo Estados Unidos y todavía Europa, pero Estados Unidos está con unas cifras altísimas. Yo estimo que antes de 3 semanas, por ahí así, Estados Unidos ya será el líder mundial en número de casos de COVID-19 y superará a China en el número de casos acumulados. Esto en especial por lo que se está viendo en Nueva York, que se vio y se ha visto en el estado de Washington, no en Washington, la capital, sino en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, y que se empieza a ver en California. Es decir, está creciendo a pasos agigantados. Eh, Se están tomando muchas medidas, sin embargo, aquí en Estados Unidos tampoco es un modelo a seguir, porque cada estado está implementando las medidas como ellos interpretan que las deben de seguir. El gobernador del estado de Nueva York fue el que decidió por sí mismo exigir que le dieran la posibilidad de incrementar el número de pruebas. Finalmente logró con su presión que se les autorizara. Ya tienen más de 200 laboratorios solo en el estado de Nueva York haciendo pruebas. Y lo que dice el gobernador es, no sé si estamos en primer lugar porque tenemos más casos, porque es un estado muy denso, en especial la ciudad de Nueva York, o porque somos los que tenemos la vanguardia en el número de pruebas. El estado de Nueva York hace más pruebas per cápita que Corea del Sur o de las que hizo China en su momento pico. Esto son medidas ya que se han tomado aquí en Miami, que es donde vivo, para cuestiones de recomendaciones a la gente que no salga. Esto me lo encontré hace 3 días en el tren. Bueno, aquí le llaman tren, pero es el equivalente del metro allá, o el tren suburbano. Y bueno, prácticamente ya está vacío. La ciudad de Miami ya puso medidas de recomendaciones muy estrictas a todos los habitantes de Miami de no salir de sus casas y que se pusieron en efecto a partir de anoche. Anoche a las 11:59 de la noche entraron en efecto. En realidad Florida es uno de los estados que más se retrasó en imponer estas medidas. Todavía hasta hace unos cuantos días las playas estaban inundadas de spring breakers. Hace 3 días, 4 días todavía estaban inundadas de spring breakers. Entonces estas medidas están apenas entrando. Es decir, lo que quiero enfatizar es que estos aprendizajes diarios se están dando en el mundo y tiene uno que estar monitoreando lo que pasa en el mundo para saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que los países pueden seguir, qué modelos pueden seguir. Yo veo difícil que México con recursos limitados pueda seguir modelos exitosos de países desarrollados si no tiene el resto de la infraestructura. Tiene que tomar en cuenta todo eso para poderlo seguir. La ventaja que tiene México es que ya pasó por esto hace 11 años. Entonces, esa debería ser un valor agregado de México. No podría yo criticar a las autoridades, necesitaría más bien platicar con ellas y hacerles preguntas para que me aclaren dudas. No estoy allá. Sé que en muchas partes se están haciendo preguntas, qué es lo que mejor puede hacer México. Yo lo que creería es que todavía podemos aprender de países, por ejemplo, como Vietnam, como Tailandia, que, por ejemplo, Vietnam tiene más habitantes que Italia y tuvo los primeros casos mucho antes que Italia y Vietnam no ha llegado a los niveles de Italia en cuestiones de infecciones. Entonces, algo debe estar pasando en estos países que es necesario aprender cómo es que han logrado contener la expansión del virus y ni Vietnam ni Tailandia. Tailandia se ha crecido más, pero no a los niveles de Irán, no a los niveles de Italia, a pesar de que los primeros diagnósticos en Tailandia se hicieron desde enero. Es decir,
tienen más de un mes con el problema ya, tanto Vietnam como Tailandia. Entonces, esto de monitoreo de países y cómo lo están logrando, cómo lo están haciendo, es muy necesario hacer. Y por otro lado, después de Latinoamérica, seguramente la explosión será en África. Muchos le apuestan a las cuestiones del clima meridional que pudieran limitar la expansión del virus, pero por el momento Brasil e Irán están demostrando que eso no tiene nada que ver con las ser meridionales. Brasil ya lleva más casos que varios países europeos, ya lleva más de 2.000 y está muy próximo a llegar a los 3.000. Es decir, parece ser que tiene más que ver con lugares donde la densidad de población es muy alta y la globalización también es muy alta. Tienen mucha interacción con el mundo exterior. Entonces, hasta aquí, pues yo les dejaría mi presentación y bueno, cuando fui por allá, si anduve con mascarilla, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que muy fluida la charla, como muy fácil de llevar y de comprender. Le agradezco. Tenemos pues de todo tipo público. Digo, sí, principalmente estudiantes de medicina, pero de todos los semestres y algunos de otras carreras. Entonces creo que fue muy comprensible. Tenemos, la doctora Eleni nos va a hacer unas preguntas que están haciendo los alumnos en chat. Si usted tiene disponible unos minutos, las podremos realizar ahorita en tiempo real. Sí, cómo no. Ok, bueno, tenemos dos preguntas. La primera es Isabela, que dice, doctor, buenas tardes. Como bien ha mencionado, algunos países, como es el caso de Alemania, desde el principio se iniciaron pruebas masivas y rastreo a aquellos cercanos de los pacientes que salieran positivos con el fin de aislarlos. Mientras que en Estados Unidos, cuando se realizaron pruebas al mayor, pues no les resultó. En México, ¿consideraría que se debería tomar una medida como la de Alemania o sería sostenible para un país como nosotros y si deberíamos ser menos selectivos en cuanto a realizar las pruebas? Sí, bueno, mira, me es difícil hacer recomendaciones muy concretas para México, pero es una recomendación general, ya también expresada por la Organización Mundial de la Salud. Hay que expandir el acceso a las pruebas, ¿no? Obviamente las pruebas, aunque se digan masivas, no son masivas. Se les tiene que hacer, va a ser muy difícil hacerle masificación de las pruebas. Se les tiene que hacer sí a los que tengan síntomas y a los que se sospeche ya no solo que tuvieron contacto con extranjeros, digo que no solo que viajaron al extranjero, sino que tuvieron contacto con extranjeros o que habitan en lugares donde el volumen de extranjeros, en especial europeos o estadounidenses, es muy alto. Es decir, la prueba podría ser mucho más accesible en lugares como, y debería ser mucho más accesible en lugares como la Ciudad de México, el área metropolitana de la Ciudad de México, pero también en lugares como Cancún, como Quintana Roo, en lugares como Puerto Vallarta, que reciben vuelos, muchos vuelos directos de países, de otros países, pero también en lugares como Guadalajara, como Monterrey, que tienen mucha interacción. Ahí debería ser mucho más fácil el acceso a la prueba de detección y quitarle una serie de requisitos que actualmente se ponen. Y por eso expliqué mi caso personal, ¿no? Para decirles, bueno, no es que solo en México hay esas barreras, también aquí en Estados Unidos hay esas barreras todavía. Realmente el que quitó mucho esas barreras fue el Estado de Nueva York. Pero definitivamente recomendar incrementar el acceso a la prueba siempre es recomendable para cualquier país incrementar el acceso a la prueba. Se tendrán que seguir protocolos, por supuesto, pero el principal debería ser el de los síntomas. Ok, y tenemos otra pregunta de Fernando que dice que sabemos que las tasas de mortalidad son variables y pregunta qué panorama le podría esperar a México en las próximas semanas y si deberían centrarse en nuestras instituciones y si se podría convertir en un problema comunitario.
se va a convertir en un programa de comunitarios, definitivamente. Se va a empezar a transmitir, o sea, que no se haya identificado de manera muy clara todavía, aunque ayer escuché el reporte y había 5 casos, al menos, que no se tenía clara exposición ante ningún riesgo, es decir, no habían viajado al extranjero ni habían estado en contacto con extranjeros, quiere decir que es transmisión comunitaria, o sea, ya hay transmisión comunitaria y se va a empezar a expandir. Es decir, no hay forma de evitarlo. Lo que se puede hacer es tratar de contenerlo. Y para eso se necesita tener más acceso a las pruebas de detección. Realmente no sé cuál es el abasto, cuál es el volumen que se está manejando en México. Sé que ayer estaban ya autorizando a más laboratorios para hacer la prueba. Sé que también el gobernador de Jalisco anunció que tenían ellos ya 20,000 pruebas listas para expandir el acceso a la prueba. Y definitivamente todavía en México hay posibilidades de usar esa estrategia, de empezar a identificar casos, aislarlos, romper la cadena de transmisión. Por supuesto, los que se ponen graves se tienen que atender en hospitales, pero los que son diagnosticados es el aislamiento de ser absoluto, incluso eh, incluso de su familia, pues no pueden tener interacción. La otra cosa que me preocupa en México es si ya están los hospitales preparados, el personal de salud sobre todo, ¿no? Porque finalmente el personal de salud tiene que sentirse completamente protegido, que tiene los instrumentos de protección personal para poder eh, atender pacientes. Con personal de salud que se siente muy vulnerable, difícilmente va a poder dar la ayuda que se necesita. Por supuesto que muchos lo harán porque tienen el espíritu médico, el espíritu de las enfermeras, pero si se ponen alto riesgo, pues van a terminar infectando ellos. Y lo que se necesita es proteger al personal de salud. Entonces, la expansión a las pruebas de detección es algo que está dando resultado, que se debe hacer. En Alemania, por supuesto, se incrementaron las pruebas de detección. Ese es también uno de los factores por el cual la cantidad, no el volumen de infecciones, pero sí la cantidad de muertos en Alemania es muchísimo más baja que en Italia y que en España, donde definitivamente se les salió completamente de control la epidemia en ambos países, tanto Italia como España. Entonces, nadie queremos que eso pase en México, pero obviamente los recursos para atender casos graves en México son más limitados que en estos países. No quiere decir que no haya, pero son mucho más limitados. El sector salud requiere un incremento de recursos para poder comprar todo ese equipamiento que hace falta. Al menos los volúmenes de ventiladores que existen en el mundo no son suficientes para atender toda la demanda. No sé cuál sea la necesidad, en cuántos miles de ventiladores adicionales requiera México, si se tiene el dinero para comprarlos, si se tiene el presupuesto para comprarlos y si cuando los vayan a comprar va a haber disponibles, porque todos los países están compitiendo por ellos. No sé si habrá algunos respiradores que se produzcan o se fabriquen en México. No es imposible fabricarlos. Aquí en Estados Unidos hubo oferta de compañías fabricantes de automóviles que pararon su producción de automóviles y han ofrecido transformar las fábricas en productoras de respiradores en lugar de automóviles. Y lo que dicen es que ya durante la Segunda Guerra Mundial sucedió algo similar, cuando tuvieron que, se invocó una cuestión que se llama acta de defensa, que tiene el presidente para transformar fábricas en lo que se necesita. O sea, compañías productoras de automóviles en la Guerra Mundial empezaron a producir bombarderos para ser usados en la Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué no podrían producir respiradores? Ellos dicen que sí pueden, no sé si lo vayan a empezar a hacer, pero la demanda es altísima a nivel, el mercado global de ventiladores es muy alto, está la demanda muy alta y no esperaría que México logre comprar, obtener los que necesita
Escuché al canciller decir que habían logrado obtener 300 de China, 300 respiradores, pero seguramente el volumen es mucho más alto que se necesita. Ok, pues muchas gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejar la pregunta de Jorge y de Fernando, si me permite mandárselas por correo después, para que ellos tengan una respuesta. ¿Cómo no? Gracias. Alex. Pues nada, doctor, la verdad es que si usted se asoma al chat va a ver que está lleno de agradecimientos y de muy buenos comentarios. Pues sin duda es una actividad que pues, yo creo que también ayuda a los alumnos a entender mejor panorama, la situación que estamos viviendo. Esta situación la pueden transmitir con su familia y con sus amigos. Entonces, bueno, pues le puedo decir que ya ha sido de gran impacto su contribución, su plática, su tiempo. Y pues muchas gracias, Ariel, Centro de Salud Global, por contactarnos con el doctor. Una pregunta antes de que me desconecten, porque no sé cómo accesar al chat para poder leer todo lo que escriben. Ya. Aquí, en donde están los botones... Cuando ya me desconecten ya no voy a poder tener acceso al chat para leerlo. Sí, de todas maneras nosotros vamos a contactar con las preguntas, pero sí. ahorita el chat usted lo puede ver, si pone su cursor en la parte de abajo de la pantalla, va a ver que hay así como participants, share y chat. No sé si le aparece, que es como una barra que aparece y desaparece conforme voy acercando el cursor. A lo mejor tengo que salirme de compartir pantalla para poder... A lo mejor sí podría ser, pudiera ser. Sí. Ah, tienes razón. Sí, ya vi el chat. Ahí los tenemos.